En este video vamos a analizar los requisitos necesarios para la producción del efecto extintivo. Es que cuando miramos a la imposibilidad de pago por sus efectos sobre una relación personal de crédito-obligación, advertimos que ella puede desplegar dos efectos, conjunta o separadamente. El primer efecto, eximir al deudor de cumplir y extinguir la obligación. Y el segundo, eximir de responsabilidad, porque el incumplimiento es causalmente inimputable al deudor, sino que ha sido causado por el caso fortuito. Obviamente, la imposibilidad tiene que ser seria, efectiva, para desplegar esos dos efectos. Y debe ser probada por el deudor imposibilitado en todo tipo de obligaciones, porque las causales de extinción de las obligaciones en principio deben ser probadas por el deudor que la alega conforme el artículo 894, inciso primero para el pago, el 946 para la renuncia, y las eximentes de responsabilidad también deben ser probadas por aquel que las alega. Por ejemplo, puede suceder que esa imposibilidad sea física, legal o moral, y en cualquiera de esos casos es una imposibilidad seria y efectiva. Pensemos en el caso de la imposibilidad moral, aquella en que un abogado ha aceptado la defensa de una persona y se entera con posterioridad de que el victimario había cometido el daño, posiblemente, a un familiar suyo. O el concertista que tiene que hacer un show el día en que muere su padre. Pero además puede tener un alcance total o parcial. Y si se trata de una imposibilidad parcial, habrá que hacer un análisis cuidadoso acerca del interés que puede tener el acreedor frustrado en esa parte de la obligación y cuál es la parte que todavía es ejecutable de esa prestación. Será un análisis circunstanciado según el caso. Dijimos que debe ser sobrevenida. ¿Sobrevenida a qué? Obviamente, tiene que ser sobrevenida al nacimiento de la obligación. Porque para que el vínculo obligatorio haya nacido válidamente, el objeto de la obligación debió, en su origen, haber sido posible material, jurídicamente y también moralmente. Esto es muy claro del artículo 795. Pero sobrevenida, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo es admisible que sobrevenga esa imposibilidad para que se produzcan ambos efectos extintivos y también eximentes de responsabilidad? Tiene que haberse producido antes de que el deudor caiga en mora, porque el deudor moroso debe soportar los riesgos de la prestación. Si se produce una vez que el deudor ya ha caído en mora, no interesa tanto el efecto extintivo, porque justamente la imposibilidad hará que no pueda haber cumplimiento, pero puede o no quedar pendiente la responsabilidad del incumplidor. Y como veremos en adelante, si está en mora,
la responsabilidad del incumplidor se hará efectiva, o sea, no se producirá el efecto eximente de la responsabilidad. Claro, eso si no se produce el efecto eximente de la responsabilidad, va a dar lugar a un conflicto resarcitorio a favor del acreedor frustrado y se ha de resolver por las normas de la responsabilidad civil. Pero si se produce la extinción porque la imposibilidad ha sobrevenido entre el momento del nacimiento de la obligación y de la caída en mora, tendremos que distinguir si se trata de un contrato bilateral que da lugar a obligaciones recíprocas y no ha existido ningún pago. El contratante frustrado va a alegar la suspensión del cumplimiento en forma extrajudicial. Le va a decir al deudor imposibilitado, mire, yo no voy a pagar aquello a lo que me había comprometido porque usted no va a poder cumplir. Y después, si el deudor imposibilitado lo demandara por el cumplimiento, va a deducir judicialmente la excepción de suspensión del cumplimiento. Si se trata de un caso en el que el contratante, ahora frustrado, ha efectuado algún pago, el problema queda emplazado en las normas del pago indebido. Y entonces, el artículo 1796 será de aplicación en su primer inciso porque esa causa deja de existir o fue realizado ese pago en consideración a una causa futura que no se va a producir porque la prestación se volvió imposible. Otro de los requisitos es que sea una imposibilidad objetiva. Y esto lo exige el 955 y también el 1732. Obviamente, objetiva se opone a subjetiva. Y esta era una cuestión polémica en relación a las concepciones doctrinales del caso fortuito, que obviamente se proyectan en la imposibilidad de cumplimiento. La concepción tradicional entendía que el caso fortuito equivalía a la falta de culpa. Y esta era la postura de los autores subjetivistas, tales como Jean Vías, López de Zavalía. En cambio, la concepción moderna en la que se enrola el Código Civil y Comercial de la Nación entiende que el caso fortuito equivale a causa ajena al deudor. Y así lo sostienen Boeres, Calvo Costa, Picasso, Sáenz y la mayor parte de la doctrina moderna. Cuando decimos que se enrola en la doctrina objetiva, estamos diciendo que la regla es que se relacione la imposibilidad de cumplir con la prestación, que no solo imposibilite a ese deudor, sino que sea la prestación la que está imposibilitada. Claro, con una excepción: los casos de las obligaciones inherentes a la persona del deudor, en cuyo caso la íntima vinculación entre la prestación y la persona que debe prestarla hace que debamos aceptar esa concepción subjetiva. Pero además debe ser absoluta.
absoluta significa que no puede ser superada por las fuerzas humanas del hombre medio, del hombre común, obrando con la diligencia debida y de buena fe. No es suficiente que implique mayores esfuerzos, mayores costos o mayores dificultades. Si eso ocurre, estamos fuera del ámbito de la imposibilidad de cumplimiento y contamos con otra herramienta que es la imprevisión. Fíjense que este tipo de juzgamiento es el que prescribe el artículo 1732, que dice que debe apreciarse esa imposibilidad teniendo en cuenta las exigencias de la buena fe y la prohibición del ejercicio abusivo de los derechos. Debe ser además definitiva, que la prestación no pueda ser cumplida en adelante. Eso quiere decir definitiva. Y uno se puede preguntar, ¿nunca más va a poder ser cumplida? La verdad es que en derecho las palabras siempre y nunca deben usarse con mucho cuidado. Pareciera que la definitividad de la imposibilidad se relaciona con las circunstancias del caso y la utilidad de la prestación para satisfacer el interés lícito del acreedor. Nunca más, la respuesta está en el artículo 956. No es nunca más, es cuando su duración frustra el interés del acreedor de modo irreversible. Y esto no se relaciona con un cronos, sino con un kairos, es decir, que todavía sea útil la prestación para el acreedor. Esa es la solución que surge de la forma en que se regla la imposibilidad temporal. Esa imposibilidad temporal no produce como regla efectos extintivos, sino que únicamente exime de la responsabilidad por mora. Produce efectos extintivos solamente en estos dos casos, cuando el plazo es esencial o cuando la duración frustra el interés del acreedor de modo irreversible. Obviamente, esto se relaciona con el artículo 888, que habla de la exhibición de la mora y que debe ser probada por el deudor. Acreditada la inimputabilidad de la mora porque ha sido imposible cumplir por el caso fortuito, no habrá responsabilidad consecuente. En el próximo video vamos a desarrollar los supuestos de responsabilidad del deudor imposibilitado a pesar de la imposibilidad. Y pueden verlo en la dirección que aparece en pantalla.